El comentario del día. Arturo Damarnal presenta Crecimiento PIB. La economía mexicana creció en términos trimestrales, comparando cada trimestre con el trimestre anterior, 1%, y en términos anuales, comparando cada trimestre con el mismo trimestre del año anterior, 3.7%. Lo anterior quiere decir que la producción de bienes y servicios para el consumo final, el Producto Interno Bruto, creció en términos trimestrales 1% y 3.7% en términos anuales. ¿Bueno o malo? Para empezar, hay dos maneras de responder. Primera, comparando los resultados del primer trimestre del 2023 con los del trimestre anterior, el último del 2022. Segunda, comparando los resultados del primer trimestre del 2023 con los del mismo trimestre del año anterior, el primero de 2022. En cada caso, comparar tanto en términos trimestrales como anuales. En términos trimestrales, comparando el primer trimestre de 2023 con el trimestre anterior, el último de 2022, ¿cómo nos fue? Entre octubre y diciembre del 2022 la economía creció 0.6%. Un trimestre después, enero y marzo pasados, creció 1%, mayor crecimiento. Bien. En términos trimestrales, comparando el primer trimestre del 2023 con el mismo trimestre del 2022, ¿cómo nos fue? Entre enero y marzo del 2022 la economía creció 1.2%. Un año después, entre enero y marzo pasados, creció 1%, menor crecimiento. Mal. En términos anuales, comparando el primer trimestre del 2023 con el primer trimestre anterior, el último del 2022, ¿cómo nos fue? Entre octubre y diciembre del 2022 la economía creció 3.7%. Un trimestre después, entre enero y marzo pasados, creció 3.7%, mismo crecimiento. En términos anuales, comparando el primer trimestre del 2023 con el mismo trimestre del 2022, ¿cómo nos fue? Entre enero y marzo del 2022 la economía creció 1.2%. Un año después, entre enero y marzo pasados, creció 3.7%, mayor crecimiento. Bien. De las 4 comparaciones, en 2 nos fue bien, mayor crecimiento, una en la que quedamos igual, el mismo crecimiento, y en la otra nos fue mal, menor crecimiento. ¿Qué podemos esperar para los próximos trimestres? Según el promedio de las 37 respuestas recibidas por el Banco de México en la encuesta de abril a los economistas del sector privado, en el segundo, tercero y cuarto trimestres del 2023, en términos anuales, la economía crecerá respectivamente 1.96%, 3.02% según la previsión más optimista, menos 0.2% según la más pesimista, 1.10%, 2% según la previsión más optimista, 0.3% según la más pesimista y 0.71%, 1.93% según la previsión más optimista y menos 0.9% según la más pesimista. Una manera de responder a la pregunta de qué tan bueno o malo es un crecimiento es comparándolo con el crecimiento promedio, con lo que es normal para la economía, dado que el objetivo debe ser el mayor crecimiento posible, situando a la economía en su frontera de posibilidades de producción. Si el crecimiento es mayor que el promedio, el resultado es bueno; si es menor, es malo. El crecimiento promedio anual de la economía en lo que va del siglo XX, del 2001 al 2022, es 1.70%. El 3.7% de crecimiento del primer trimestre estuvo muy por arriba del promedio. Bueno, el reto es mantenerlo y mejorarlo, lo cual, dados los resultados de la encuesta del Banco de México, se ve difícil. Malo. Arturo Damarnal presentó Crecimiento PIB. Recuerda que puedes escuchar esta y otras columnas de opinión en comentariodeldia.com, en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google o Amazon, y por supuesto no se te olvide seguir a @comentariodd en Twitter, Instagram y Telegram y a @comentariodeldia en Facebook y YouTube.